Hola. Bueno, vamos a hablar un segundo de un tema que es muy delicado porque hoy en día se está hablando mucho, que es el tema de los testeos. El testeo, lo que hoy en día en el mundo se llama testeo, es el hisopado nasal en el cual luego con ese hisopo se hace un procedimiento que se llama PCR, que es un procedimiento molecular, se hace con un equipo y lo hace gente muy especializada. La PCR, que quiere decir una sigla en inglés, que es polimerasa change reaction, o sea, reacción en cadena de la polimerasa, bueno, tiene una pequeña variante en el caso del coronavirus, pero es hoy en día el gold standard, como se dice, la regla de oro. Cuando la PCR, como todo test, no es exacto. Normalmente la PCR, si da negativa, la persona podría tener el virus. Si da positiva, seguro tiene el coronavirus. O sea, si el test da positivo, no hay ninguna duda que tiene coronavirus. Si el test da negativo, habría una pequeña posibilidad de que igualmente la persona tenga el virus. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Repetirlo. Bien, ¿cuándo hacer y cuándo no hacer PCR? Indudablemente hay situaciones en las cuales toda la literatura mundial recomienda que hay que hacer PCR. ¿Cuándo? Cuando la persona tiene síntomas y está en un lugar donde hay circulación viral, en un barrio, en un hospital, en un geriátrico, en algún complejo cerrado, o estuvo en lo que se llama un brote, un grupo en el cual hubo circulación viral. En esos casos que hay circulación viral, la persona tiene síntomas, indudablemente hay que hacer PCR. Ahora, el punto es cuándo hacer PCR a la gente que no tiene síntomas. Bueno, si estuvo en contacto con alguien que es un caso diagnosticado, indudablemente ahí habría que hacer la PCR. Porque si no, yo nunca voy a identificar a los asintomáticos. ¿Y cuál es el problema de la pandemia? Que tenemos que ir a detectar los asintomáticos, porque hoy en día no cabe casi ninguna duda de que los asintomáticos en alguna medida contagian. Probablemente contagian igual que los sintomáticos, quizás un poco menos, pero de todos modos, si fuese tan sencillo, vos con tener síntomas no salís a la calle, se acabó la pandemia. Pero la pandemia se perpetúa porque hay gente que no tiene síntomas igualmente contagia a los demás. ¿Cómo llego a detectar a los que no tienen síntomas? Normalmente se arranca la pesquisa epidemiológica a través del sintomático. Entonces, volvamos al principio. Una persona tiene algún síntoma, se le hace el hisopado, se lo testea, de test, da positivo. A partir de ahí, lo que en el mundo se recomienda es ir rápidamente a testear PCR de 10 a 20 personas contactos de él en los últimos 14 días para ver si alguno de ellos tiene también la infección. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir reconstruyendo el camino de la infección, que a veces no es sencillo, porque tengo que ir detectando. Encuentro un caso, bueno, ese caso no salió de la nada, alguien lo contagió. Entonces tengo que ir a encontrarlo. ¿Cómo lo encuentro? Testeando. El resultado de todo esto es lo que se llama salir a buscar el virus o salir a testear masivamente. ¿Por qué? Porque implica una gran cantidad de test que hay que realizar. Y si yo no realizo toda esa cantidad de tests, el correlato opuesto, ¿cuál es? Que hay pacientes que siguen contagiando y que yo no los encontré. ¿Qué es lo que se ha visto en el mundo? En el mundo se ve, en los países desarrollados, que hacen 100 tests, 100 hisopados, para encontrar 2 o 3 pacientes, 2 casos, con o sin síntomas. Cuando ellos hacen 100 tests y encuentran a 10 pacientes, 10 pacientes con o sin síntomas, ya saben que por ahí se les está escapando alguno. Es difícil encontrar la metáfora para que alguien que no esté entrenado en lo que se llama la estadística de los test diagnósticos entienda esto. Pero básicamente, cuando yo voy a decir testeo a esta persona y no testeo a esta otra, ya estoy separando la población, estoy seleccionando. Al yo hacer seleccionar eso, digo, por ejemplo, lo hago en base a un criterio. Yo digo, el que no tenga fiebre, no lo testeo. El que tenga fiebre, sí lo testeo. Pongamos que utilicé ese parámetro. Bueno, en ese caso, lo que hice fue generar una probabilidad previa. Porque cuando yo dividí por fiebre, con fiebre y sin fiebre, en la sociedad, en la comunidad, va a haber una prevalencia del test. Es decir, va a haber gente con virus.
tanto los que tienen fiebre y probablemente alguno en el grupo que no tiene fiebre. Habrá que determinar cuánto. Si yo dijera, por ejemplo, solo testeo a los varones, no testearía a las mujeres. Resulta que la cantidad de la probabilidad de que el virus infecte a un varón y a una mujer es casi la misma. Con lo cual estaría automáticamente quedándome solo con la mitad de los pacientes. Si dijese, yo voy a testear solamente a la gente de más de 1,50 m, de 70, y no testeo a los de menos de 1,70 m, bueno, el virus no hace distinciones por la altura. Con lo cual, automáticamente todos los que dejé fuera, con altura de menos de 1,70 m, igualmente podrían estar infectados. ¿Y cuál es el problema de que sigan infectados? Que siguen contagiando y yo no los encontré. Bien, cuando todo eso ustedes ven criterios diagnósticos que dice criterio de definición de caso sospechoso, es una manera de separar la población. A veces tiene sentido separar la población según caso sospechoso, con una definición de caso sospechoso. Pero a veces yo puedo ser demasiado restrictivo. Y entonces, en todas las personas que no cumplen con la definición de caso sospechoso, capaz que dejé infectados de coronavirus que van a seguir contagiando. Y ese es el problema de la definición de caso sospechoso. Después está la limitación logística, que es entendible. Podría no tener capacidad para hacer todos los test que tenga que hacer. Porque pensemos que si yo dijese, bueno, le voy a hacer test a todo el mundo, necesitaría 40 millones de test. Y en un periodo de tiempo determinado. Capaz que no los tengo, o no lo puedo hacer, o no tengo la capacidad para hacerlo. Es entendible. Entonces yo puedo acotar la definición. Pero ojo, que cuando yo acoto la definición de caso sospechoso, digo, no, solamente voy a testear a los que tengan síntomas, o solamente voy a testear a los que tengan un contacto con un enfermo de COVID, o solamente voy a testear a los que tengan fiebre más algunos 2 síntomas. Bueno, cada vez que yo agrego una restricción, en ese momento estoy achicando la población a la que voy a testear, pero corro el riesgo de que hay infectados que me queden fuera y que no los identifique. Y como no los identifico, siguen contagiando. Te voy a dar un simple ejemplo. Vamos a la fiebre. Digo, bueno, solo voy a testear a los que hagan fiebre. Te voy a decir, de enfermos de COVID, solamente 1 de cada 4, 1 de cada 3 hace fiebre. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 enfermos, 2 van a ser sin síntomas, pero igual contagian. Y de estos 3, solamente 2 van a tener fiebre y 1 no va a tener. Con lo cual, de 5, con la fiebre encontré solamente a 2. Y me quedaron 3 que igual contagian, pero que nunca van a hacer fiebre. Eso te va a ocurrir con cada síntoma. Cuando yo tengo, entonces, la discusión está en cuán amplio soy para ir a testear. Mi opinión, que tampoco es mía solamente, es lo que opinan los expertos en todo el mundo, es que hay que tratar de testear lo más posible. ¿Por qué? Porque en la ecuación costo-beneficio entre hacer un hisopado de más o no hacer ese hisopado y entonces que se me escape algún caso, algún infectado, la verdad es que conviene. Porque que se me escape alguien no infectado, eso hace que la pandemia nunca termine. Por eso los países lo que hacen es enorme cantidad de tests. Salen a testear masivamente. Incluso hacen test aleatorios. En lugares donde hay circulación viral buscan el virus, con hisopado siempre, no con anticuerpos, con hisopado. ¿Por qué? Porque el costo-beneficio siempre va a favor de que nadie con la infección se escape. Porque esa persona que se escapa con la infección, capaz que nunca hace síntomas y va a ser una enfermedad leve y nunca nunca le va a pasar nada, capaz que ni se entera. Pero es un foco que perpetúa la infección y capaz que se la lleva a alguien que sí es susceptible, porque tiene factores de riesgo genéticos que hoy en día se desconocen, pero que los hay, o porque es una persona que tiene hipertensión arterial y se lo contagia. Y ahí tenemos una víctima. Esa es la razón por la cual los países prefieren desarrollar una estrategia de testeos masivos, salir a testear. Hay muchas cuestiones técnicas que no quiero aburrir con respecto a los tests, pero pensemos que en medicina se usa mucho esto, ¿no? Es decir, yo tengo un paciente que viene con fiebre y tos, y digo, puede ser una neumonía o puede ser un resfrío. Si es un resfrío, se cura solo, ni necesita el médico. Pero si es una neumonía, necesita antibióticos. El médico
no puede decir, bueno, no, seguro que debe ser un resfrío, no le hago nada, porque hay un riesgo de que haya sido una neumonía. Entonces el médico tiene que pensar, no, primero voy a estar bien seguro de que no tiene una neumonía. Cuando me aseguré de que no tiene una neumonía, le digo, no sabe qué, probable, lo suyo es un resfrío. Así que tranquilo, aspirina y camadura, como decía mi tío abuelo médico. Pero primero tuve que sopesar bien riesgo-beneficio. La real limitante que yo veo que hay en la Argentina para los tests es una cuestión logística. No hay suficientes tests y no hay capacidad para implementar todo lo que el testeo con hisopado significa. Bueno, tenemos ahora la cuarentena que van a volver a poner ahora, que es un tiempo importante, en el cual esperemos que baje la cantidad de casos. Para ese tiempo lo tenemos que aprovechar para ampliar la capacidad de testeo. Porque sin esa capacidad de testeo ampliada, va a ser imposible que la Argentina vuelva a tener una actividad económica aceptable. Es difícil ampliar la capacidad de testeo, sí. Se hizo mucho en el país, pero hay que hacer mucho más. Ahora es difícil, pero es indispensable, porque hoy en día no tenemos otra opción. Y les voy a decir por qué no tenemos otra opción. Porque una persona que está infectado contagia, la persona susceptible se puede contagiar. La única manera de que éste no contagie a éste es separarlos. ¿Cómo? O por la cuarentena, o porque me lo diagnostico a este precozmente, tenga o no tenga síntomas, al que infecta, y lo aíslo. Entonces este no se contagia. Si yo hago eso, salvo vidas, igual que con la cuarentena, porque por ahí este también tenía un factor de riesgo, o es susceptible, o va a tener mala suerte, y este le puede ir muy mal con la infección. Se puede infectar y puede transmitirse a otro o enfermar él gravemente. Y además podría morir. Entonces eso se puede hacer o con la cuarentena estricta o testeando, identificando al infectante y sacándolo de la circulación. Esa es la manera más racional. ¿Por qué? Porque la cuarentena estricta lleva una cantidad de otros trastornos de convivencia y trastornos de salud y trastornos económicos tan graves que no se puede sostener mucho tiempo. Porque la gente termina cayendo en la ruina económica, no la cumple, la rompe, con lo cual no se gana ni una cosa ni la otra. Entonces hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajar para testear más, para lograr esa capacidad, porque además que esto lleva para largo y entonces vamos a tener mucho tiempo para poder volver a la vida económica, vamos a tener que hacerlo con mayores testeos, si no, no va a haber forma. Escribí un artículo en Medium donde yo expongo la estrategia racional que hay que usar, además para administrar los testeos. Hay que hacerlo por cuadrantes para que la gente después pueda moverse libremente con tranquilidad de que no hay circulación. Hay que dar un paso previo al testeo, porque el testeo no hay que hacérselo a todo el mundo. El testeo arranca por el mínimo síntoma. El mínimo síntoma, por ahí arranca el testeo. ¿Cómo identificar a los que tienen síntomas? Bueno, los países más desarrollados han usado una estrategia que nosotros podemos usar. Llamar a todo el mundo por teléfono, al 100% de las personas y en tiempo récord. Vos pensemos que en un censo, el censo nacional, uno normalmente en una mañana le lleva el cuestionario, hace el cuestionario, testea de alguna forma, o interroga, o sondea al 100% de los hogares del país. Una estrategia parecida hay que aplicar en los lugares donde hay circulación viral, en este caso en el AMBA. Entonces, en una mañana hay que el 100% de los hogares se identifica donde hay síntomas, ahí se va con la estrategia de testeo y a partir de los casos que van apareciendo se va con la estrategia de contactos con y sin síntomas para terminar de encontrar a la totalidad de los pacientes que tienen la infección, promover el aislamiento de ellos, que yo creo que lo va a tener que ser al final del día en domiciliario porque no va a haber capacidad sino para aislarlos, pero es mejor eso que no identificarlos, y de esa manera, en un lapso de unos días, uno va bajando realmente, quebrando la curva de contagios. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Es un tema muy complejo. En el artículo que escribí lo tengo bastante desarrollado y lo vamos a pasar después. Reitero, se ha hecho mucho y es muy positivo. Y Argentina está en una buena posición. Pero
lamentablemente, como no se avanzó demasiado con los testeos, hay muchísima circulación viral, que es la que explica la situación sanitaria que estamos viviendo, en la cual cada vez hay más pacientes en terapia intensiva, y lo cual es preocupante, y por eso se va a avanzar ahora el gobierno con esta cuarentena fuerte, digamos. El punto es que no se va a poder repetir muchas veces porque la gente no lo va a poder cumplir y porque al final del camino la cuarentena termina agotándose si uno no hace una estrategia amplia de testeos masivos. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que estamos testeando bien? Cuando la tasa de positividad baje. Y no vale decir que la tasa de positividad me da alta porque estoy yendo justo a buscar el virus en donde el virus está. Eso no es real. Porque cuando yo creo que fui a buscar el virus donde el virus está, lo que en realidad ocurrió es que fui a buscar el virus allí donde hay más virus. Pero el punto es que yo necesito sacar todo el virus, no solamente el virus donde hay más. Y entonces, cuando yo voy solo al lugar donde hay mucho virus, hay virus circulando por otros lados, que es el que me termina perpetuando la epidemia. Por eso tiene que bajar la tasa de positividad. Todos los países desarrollados hoy en día entienden que por debajo de 10 tiene que estar, e ideal por debajo de 5%. O sea, de todos los hisopados, 5% debería dar positivo solamente. Ahí sí que estoy haciendo un buen esfuerzo. Y lo segundo, porque va a llegar un momento donde la cantidad de casos diarios va a empezar a bajar. Cuando la cantidad de casos diarios empezó a bajar con un amplio programa de testeos, entonces ahí yo sé que estoy entrando en un régimen donde la circulación viral está efectivamente bajando, reduciéndose. Y además lo otro es la cantidad de test por millón. Argentina tiene que multiplicar por 5, por 10 la cantidad de test que hace, porque los países que han logrado quebrar la curva, por lo menos, hacen 10 veces más test por millón de lo que tenemos en nuestro país. Y además que esa capacidad de logística nos va a dejar muchísimos biólogos y bioquímicos que van a adquirir experiencia en un método diagnóstico que es el futuro, que ya está, que es la PCR, que es muy importante, y todo el tema de biología molecular, sobre el cual la Argentina tiene una enorme tradición, así que hay que aprovecharla. Seamos optimistas, pero quería dejar bien en claro cuál es mi posición, que se complementa con el artículo que escribí en Medium, que después se los paso. Suerte.